regreso, amigos, podcastnautas, a Logoscast, su podcast sobre religión favorito. Habíamos estado descansando, tomándonos un break, ¿verdad? Por algún tiempo, pero ya regresamos con la segunda temporada de Logoscast. Y con ustedes, Aarón García, y mi co-host, mi coanfitrión, Misael Pérez Reynoso. ¿Cómo estás, Misa? Oh, bien, gracias a Dios. Pues aquí, listos para empezar una segunda temporada. Como comentaste, ya teníamos un buen rato descansando, pues también agarrando fuerzas durante este descanso, también continuando con algunas otras cosas personales, pero gracias a Dios estamos aquí, listos para iniciar una segunda temporada. La segunda temporada de Logoscast. También le recordamos que estamos por ahí en el videocast, que nos pueden ver por ahí. Lo subimos a YouTube y continuamos con nuestra red social preferida, que es Instagram. Por ahí también nos pueden seguir. Y pues después de un descanso venimos a retomar las conversaciones. Hemos repensado algunas cosas, hemos tenido algún tiempo para retrabajar algunos conceptos del podcast. Ya habíamos mencionado algo anteriormente, antes de terminar el año 2021 con nuestra primera temporada. Vamos a tener también en el futuro cercano vamos a tener personas con las cuales vamos a participar también. Ellos van a participar en nuestros conversatorios. Recordemos que Logoscast es un podcast que busca abrir una conversación acerca de temas de religiosidad, de espiritualidad, de Dios, desde una perspectiva calmada, analítica, que busca deshebrar esas ideas que tenemos acerca de Dios, esas ideas acerca que tenemos de religión, ¿cierto? Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, es un tema que por lo menos en algunos círculos en los últimos años se ha desarrollado bastante, se ha hablado mucho acerca de este concepto que, si bien siempre ha existido, es un concepto, tal vez un grupo, si queremos verlo de esa manera, es un grupo que ha existido desde siempre, pero particularmente por los cambios en nuestra sociedad, en nuestro contexto, en nuestra cultura, se ha levantado el número de personas que se podrían autodenominar dentro de este grupo, y también evidentemente pues eso nos pinta un panorama de hacia dónde van las perspectivas religiosas. Y el tema de hoy tiene que ver con la irreligión, ¿no? No sabemos si nuestro auditorio esté familiarizado con el concepto de la irreligión, pero la irreligión esencialmente es una persona que no cree y que no se adhiere a ningún tipo de religión organizada, ¿no? No por eso quiere decir que la persona sea no espiritual o que no busque algún tipo de espiritualidad, sino simplemente quiere decir que esta persona no considera o no cree necesaria un apegamiento hacia una organización religiosa como tal, ¿no? La mayoría de las religiones, que es algo que hemos conversado constantemente aquí en el podcast, la mayoría de las religiones tienen una perspectiva organizacional, están organizadas de alguna manera, tienen algún liderazgo, tienen alguna dogmática, creencias, perspectivas fundamentales, ¿no? Pero obviamente dentro de esos grupos pues también hay muchos cambios, ¿no? Hay muchos cambios y hemos hablado mucho en este podcast. Hemos hablado mucho acerca de que aunque haya una denominación, dentro de esa denominación hay denominaciones diferentes, ¿no? O se podría hablar de unas separaciones por ahí, unas maneras de catalogar dentro de eso. Pero esencialmente la religión es una persona o un grupo de personas que no se agregan a la religión organizada, que se separan de la organización religiosa, de cualquier organización religiosa, pero no quiere decir que por eso rechacen la espiritualidad, la búsqueda de Dios, la comprensión de Dios, el acercamiento a libros sagrados, ese tipo de cosas. Nosotros sabemos que la religión organizada ha sido utilizada para crear o recrear tal vez culturas, sociedades, países, ha sido también utilizada, seríamos muy tontos si no
aceptáramos que la religión ha sido utilizada para control también de grupos de personas, desde luego, ¿no? Pero hay tres elementos de una religión, que son los tres elementos que vamos a analizar el día de hoy, que nos va a ir llevando hacia este pensamiento de la irreligión o de la falta de religión. En algunos otros círculos se conoce como arreligión o irreligión, ¿no? Esta idea de no estar dentro de una religión organizada. Una de las primeras cosas que hace la religión, nuestra sociedad, de nuestra cultura, es dictar la cosmovisión individual, ¿no? La religión es uno de los elementos que se utiliza, y tal vez no se utiliza, pero es uno de los elementos que forma. Tal vez no se utiliza, no, tal vez la palabra no es precisamente esa, sino que forma la cosmovisión individual. Es también uno de los niveles, la religión es uno de los parámetros que se utiliza para nivelar la educación. La mayoría de las educaciones en la mayoría de los países, eh, por lo menos de hace 50 años para atrás, eran educaciones religiosas, ¿no? O sea, eran sistemas de educaciones religiosos. Entonces tenía un aspecto religioso en esa idea de educación. Y obviamente también la religión se utiliza, se usa dentro de una comunidad, de un contexto, para hablar acerca de cuál es el papel de una persona en una comunidad y en una sociedad. Entonces, una persona que es irreligiosa esencialmente está yendo en contra de esas tres perspectivas, ¿no? Está yendo en contra de la religión como dictadora de la cosmovisión individual, está yendo en contra de la religión como parámetro para una educación, un nivel de educación, y también está yendo en contra de la religión como un instrumento para tomar el papel de una persona individual o de un grupo de individuos dentro de una comunidad o religión. Y de manera muy interesante, es algo que ha dicho Misael, de manera muy interesante, esta nueva generación, bueno, ya hay más nueva generación, pero esta nueva generación, la generación Z, es una generación que está caracterizada por su acercamiento a la irreligiosidad, ¿no? Es un grupo que está caracterizado por eso. No sé si nos quieras comentar un poco acerca de esto, Misael, Sí, de las nuevas como, pues generaciones y de su pues falta ahí, de... ah, sí, pues como acabas de comentar, pues ya diste un resumen, ¿no? En general lo que es irreligión. Y sin duda yo creo, y lo que muchos sociólogos lo que han visto es que esta población irreligiosa, o como le dicen en inglés, los nuns. De lo más importante que creo que mencionabas, ¿no? Esa búsqueda, esa disección de aquellas cosas que son importantes para las nuevas generaciones, que también deberían de serlo para nosotros, ¿no? Creo que algo que mencionaste es muy importante y es algo que me gustaría recalcar, y creo que con eso vamos a ir como que llegando a el final de este episodio 11 de Logoscast. Es que tal vez para ciertos grupos es muy difícil como que analizar o siquiera acercarse a un concepto del cuestionamiento de una religión, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años había una persona con la que platicaba y él me decía, pero es que ¿por qué la gente no quiere aceptar que Dios existe? Yo decía, pues es que los argumentos que traes a la mesa no son argumentos que puedan convencer, ¿no? Dice, pero es que Dios existe y se tiene que convencer la gente, que esa es la verdad. Digo, es que las cosas no funcionan así, pero era para él muy difícil el comprender ese concepto de que hubiera una persona que rechazara ese tipo de filosofías, ese tipo de cosmovisiones y todo. Creo que al final, parte de lo más importante de la irreligión es esta búsqueda de tu conocimiento, de tu cuestionamiento, ¿no? Creo que por lo menos para mí en este momento hay como que mucho cuestionamiento acerca de las religiones como instrumento. Y no quiero decir que sean para eso, no quiero decir que las religiones, por lo menos no es mi opinión, no es mi entendimiento, no creo que las religiones hayan sido desarrolladas para el control de las personas. Creo que eso no es el punto central de una religión. Creo que sí se puede utilizar para el control de las personas, ¿no? Creo que sí se puede utilizar. Creo que también tiene que ver con los mismos fundamentos que se tienen como de religión. Creo que se observan fundamentos dogmáticos, que es algo que habíamos platicado en el episodio número 10, el episodio número 9,
de la temporada pasada, acerca de las perspectivas doctrinales, las perspectivas dogmáticas, de lo que se cree que es verdad, ¿no? Entonces creo que también de manera muy arraizada vienen ciertas cuestiones culturales y por lo menos en Latinoamérica muy colonialistas, ¿no? Latinoamérica es un continente, bueno, no es un continente, pero es una ideología, ¿verdad? Es más un concepto que algo geográfico. Latinoamérica tiene una historia muy mala con el uso de religión para el control de países enteros, de etnias, de grupos, ¿no? Entonces, creo que también eso ha ayudado como al despertar de las personas, de decir, bueno, esta idea viene porque realmente es una idea buena, es algo que se debe de seguir, es algo que se debe de emular en nuestra sociedad, en nuestro contexto, o simplemente es algo que se te impuso y que por cultura se te ha impuesto, por sociedad, y que jamás has deseado cuestionar, no has tenido el deseo de cuestionar y no lo cuestionas y obviamente pues no lo tratas de cambiar, aunque efectivamente tenga algún efecto sobre ti. Y creo que es algo que, por lo menos para nosotros que estamos en este podcast, en este proyecto de podcast, también en las conversaciones que hemos tenido fuera del podcast y en nuestra vida personal, creo que esta búsqueda y este cuestionamiento constante es algo que debería de regir este pensamiento. O sea, ¿por qué tengo que permitir que una religión dicte lo más íntimo de mi individualidad, de mi cosmovisión como persona? La religión o tal vez las verdades o los valores que esta religión es la que se presenta. Y creo que hay esa diferencia, ¿no? Creo que hay una diferencia entre buscar los valores que tiene una religión, emular esos valores y formarlos partes de una cosmovisión individual, o a decir, este grupo religioso con su organización debe de dictar la cosmovisión de una persona. Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Al final creo que también hay muchas personas que piensan que es lo mismo, ¿no? Piensan que es lo mismo de decir, estos valores de esta religión en particular deberían de dictar la manera en que comprendo la vida, la manera en que actúo, la manera en que pienso, o esta religión organizada, este grupo de religión organizada debería de dictar la manera en la que pienso. Y creo que son dos cosas diferentes. Y creo que este proceso de irreligión, el mundo, Latinoamérica cada vez más va hacia la irreligión, ¿no? Se está moviendo hacia la irreligión. Ahora, no queremos que se quede la idea de que una persona irreligiosa es una persona no espiritual, ¿no? No es una persona irreligiosa no es una persona no espiritual. Al contrario, estas nuevas generaciones que son irreligiosos, estos grupos que son irreligiosos, no quiere decir que no sean espirituales. Simplemente están buscando de manera espiritual en métodos no tradicionales o a través de maneras no tradicionales, por lo menos para esa religión, ¿no? Por lo menos para esa religión. Es una idea de cuestionamiento. Una de las últimas conversaciones que tuve, que he tenido con mi amigo Wafik, que es el imán musulmán de aquí de Querétaro, interesantemente su grupo religioso, pues es una ideología musulmán, aquí en Querétaro ha incrementado. Creo que antes de la pandemia había 300 personas y creo que ahorita son casi 400, que es un incremento considerable pensando en que su mezquita, su iglesia, el lugar donde se reúne en su templo, ha estado cerrado. Y en una de las conversaciones que tuvimos con él con Zoom, tuvimos una reunión con Zoom, a través de Zoom ahí con ellos, como que él daba su perspectiva de estos cambios y él decía, porque alguien le preguntó en cuestión de cómo es que una religión nueva que no tiene ningún contexto o no tiene un contexto súper entendido, arraigado en México, en Querétaro, que Querétaro está en el centro de México, que es tradicionalmente un lugar católico y tradicional, ¿no? Ortodoxo. Cómo es que en este lugar haya un incremento tan interesante. Y él dijo algo muy, muy importante, que es algo que a mí me gustaría replicar aquí. Él dijo, el hecho de que una persona cambie de una religión, no quiere decir que es una persona que es una persona no espiritual. De hecho, el cambio de una religión denota que la persona está en búsqueda espiritual. Y yo me quedé pensando mucho en ese comentario que él dijo, ¿no? Él dio a entender que una persona que jamás cuestiona su religión y que jamás piensa en algún momento decir, me voy a salir de esta religión, voy a dejar esta religión, es una persona que no ha estado en crecimiento espiritual, ¿no? Porque él decía, obviamente, o sea, y él hizo este comentario, yo lo digo con mucho respeto, estoy repitiendo lo que él dijo, yo no comparto todas las ideas que él tiene, pero él en este momento él dijo, pues es que vienen de un contexto de una religión que es más cultura y tradición que religión,
¿no? Entonces, cuando tú le presentas algo que es fresco, que es pensado, que es analizado, que se vive, que no es nada más ir a ciertos lugares y hacer ciertas fiestas en ciertos momentos, entonces esta persona busca esa novedad de espiritualidad y se acerca a esta otra religión porque sigue siendo una religión organizada. Él es el imán, él es el pastor, él es el ministro de su iglesia, de su grupo, ¿no? Obviamente es un cambio de religión organizada a otra religión organizada, pero él lo ponía en esos términos. O sea, es el no cuestionar tu religión y el no vivir de esa manera dinámica, de esa manera racional que hemos mencionado en otros episodios del podcast, que te lleva a cuestionar si deberías de estar en esta religión o no, ¿no? Entonces, tal vez eso tiene que ver también con este cambio de la irreligiosidad. Esta idea de decir, bueno, tal vez he vivido en un contexto súper católico, tal vez he vivido, nosotros que crecimos en Estados Unidos, un contexto súper cristiano, pero pues ahora los cristianos son antivacunas y creen en que Donald Trump es la persona que va a salvar a los Estados Unidos de esta guerra religiosa. O sea, tiene ideas muy, muy raras que tú dices, Señor, o sea, yo creo en un Dios, pero no creo que estas personas sean de las personas que realmente te siguen, ¿no? Creo que se convierte en una tradicionalización, se le prioriza a la cultura de ese mismo grupo en lugar de de estos valores que decía, ¿no? O sea, no está, es más el grupo que dicta la percepción individual, la cosmovisión individual, que los valores que tiene esta religión que deberían de dictar esa perspectiva individual, ¿no? Esa Sí. cosmovisión. Sí, y personalmente en este proceso que, como comentamos en un episodio anterior, es un proceso que todos tenemos, aunque no lo queramos reconocer o no le pongamos alguna etiqueta, tenemos este proceso de cambio, ¿no? De, como tú dijiste hace ratito, de un espectro, ¿no? De ir cambiando y ir en esa, como dice en el Antiguo Testamento, a Pablo, de metanoia, que es una transformación que vamos repensando y recalibrando nuestra fe, ¿no? A los diferentes polos, ¿no? Diferentes polos del espectro. Y todos tenemos este proceso. Y yo personalmente lo que he aprendido es que lo más importante es nuestra estabilidad mental. No todos vamos a tener el mismo proceso, no tienes que tener el mismo proceso. No es sano para ti tener el proceso, por ejemplo, yo tener el proceso de Aarón o que él tenga el mío, porque cada uno estamos en un contexto diferente, tenemos experiencias diferentes. Él vive, aunque vivimos en el mismo país, pero vivimos en diferentes estados. Todo eso es diferente, ¿no? Para ambos. Creo que tenemos que tener una estabilidad mental, creo que es lo más importante en el Dios que yo creo. Creo que Él valora eso en nosotros y Él quiere nuestra estabilidad mental, quiere lo mejor, no es rígido, no nos controla, sino Él está dispuesto a caminar con nosotros y enseñarnos un mejor camino para poder conocerlo, ¿no? Así yo creo en Dios, ese es el Dios en el que yo creo. Y como tú dijiste, no me identifico con muchos cristianos en el Dios en el que ellos creen, en el Dios en el que ellos han plasmado, ¿no? No me identifico con eso. Y está bien porque pues cada uno tenemos que tener este proceso y tener más que nada una estabilidad mental que nos haga sentir, pues mejor dicho, que nos ayude a vivir mejor cada día, ¿no? Que nos ayude a levantarnos cada mañana con esperanza, con alegría, y que nos ayude a continuar con nuestra vida y poder también ser de beneficio a las personas que nos rodean. Y creo que eso es muy importante en cualquier religión que estés, cualquier denominación que seas. Creo que es lo más esencial. Y sí, este grupo irreligioso, básicamente, como yo lo he entendido, solamente se está deslindando de esas prácticas tradicionales. O sea, es algo muy normal, se está deslindando y está tratando de buscar, como dijimos, su espiritualidad, está buscando su fe, no con esas cosas tradicionales ni convencionales, sino está buscándolo con otras cosas
que están funcionando para muchos, otras están buscando y están fusionando diferentes fes para poder encontrar esa tranquilidad y esa paz mental que todos, como todos los seres humanos queremos, ¿no? Y buscamos en esta vida. Y eso es algo muy, muy necesario. Y ellos están pues acariciando y buscándolo y anhelando eso. Y sí, o sea, este movimiento irreligioso solamente se está deslindando de lo tradicional, que es muy normal en el proceso de nuestra vida. Estamos reencontrándonos y descubriendo cosas nuevas y como dijiste, es muy normal y es muy necesario porque pues tenemos que repensar y tenemos que tener este metanoia que dice el Nuevo Testamento, que es muy necesario para nuestra vida personal, ¿no? Para nuestra estabilidad mental, tener como una vez dijiste, como dice Jesús, este nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, y es algo muy importante que todos lo necesitamos para poder encontrarnos con el Creador, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más rescatables, ¿no? Es una de las cosas más rescatables, es esta búsqueda. Lo hemos mencionado aquí, lo volvemos a mencionar, es como que una cuestión, un tema recurrente. Lo más importante de una perspectiva religiosa, de una perspectiva espiritual, es la relación, ¿no? La relación con aquello que tú entiendes como tu deidad, tu Dios, lo que eso significa, ¿no? Y la relación con las personas que están alrededor tuyo, ¿no? O sea, al final, cualquier religión organizada y desorganizada, como tú le busques y por donde tú le muevas, creo que tienen principios y valores que vienen, que nacen de esa experiencia superhumana, ¿no? Que nacen y que buscan de esa experiencia superhumana. Al final, creo que ha habido una guerra y sigue habiendo una guerra de ideológica, o sea, de tratar de convencer a las personas, ¿no? De tratar de convencer a las personas este, para que crean lo que tú crees, para que vivan lo que tú vivas. Y creo que lo que tú dijiste hace un momento, creo que es una de las claves más importantes, y hasta lo podríamos tomar como filosofía de vida, porque tiene que ver con la búsqueda de la tranquilidad, ¿no? O sea, si yo estoy tratando constantemente de convencerte de algo, pues es que yo no voy a estar en paz conmigo mismo, porque sí, quién sabe si lo logre, ¿no? Quién sabe si lo logre y quién sabe si pueda, ¿no? Voy a estar como que en este momento de lo tengo que convencer, tengo que buscar mejores argumentos. O sea, al final, no sé, ¿no? Creo que por lo menos en las religiones más importantes, cuando tú analizas sus valores, creo que el forzar un cambio de pensamiento no es parte de su ideología, ¿no? Mi gran amiga Kelsang Wangchong, que es la monja budista residente Kadampa, budismo Kadampa, es una línea del budismo, como dijimos, hay religiones y en esas religiones hay diferentes ramitas, ¿no? Ella es de la rama de los Kadampa en Buda. Ella dice, a mí no me interesa ser más budistas. A mí me interesa ayudar a personas a ser felices, ¿no? Entonces, ella también tiene esa idea, ¿no? Ya muy centralizada, de decir, yo no quiero convertir a una persona para que haga lo mismo que yo, para que piense lo mismo que yo. Y ella es una monja, o sea, una monja de que se viste de ciertos colores solamente, se rapa el pelo, no tiene una pareja porque así lo manda su perspectiva religiosa, hace ciertas cosas, observa ciertos ritos y todo, pero ella dice, a mí no me interesa ser personas que sigan esta filosofía. A mí me interesa que haya personas humanas felices, ¿no? Y que lo que signifique en esta cuestión del pensamiento religioso, pues que signifique eso y contribuir a eso, ¿no? Y creo que es algo que nosotros podemos, en esta cuestión del diálogo, del pensamiento, de ver por qué esas generaciones son irreligiosas, de ver también por qué nosotros tenemos ciertas tendencias irreligiosas, ¿no? ¿Por qué las tenemos? El fomentar ese diálogo, esa conversación acerca de la individualidad, del proceso individual de la religión, de la espiritualidad, creo que estamos ayudando, ¿no? Nos estamos ayudando primero a nosotros mismos y también estamos ayudando a las personas que están caminando por este lugar, ¿no? A llevarlas o acompañarlas en el momento que se pueda, en la manera que se pueda, para que lleguen a ese caminar que están buscando. Al final, si entendemos a Dios como algo que nos sobrepasa, pues cualquier caja que le pongamos, pues le va a quedar súper pequeña, ¿no? Entonces, cualquier caja de religión que yo le ponga a Dios, pues al final puede ser lo más precisa que se pueda, pero al final sigue siendo una caja,
¿no? Sigue siendo una caja. Entonces, creo que por ahí hay una frase de Viktor Frankl, que era un discípulo de Sigmund Freud, un psicólogo, psiquiatra, que estuvo en los campos de concentración, y que él decía, creo que así termina su libro, uno de sus libros muy famosos, El hombre busca del sentido. Él dice, clamé a Dios desde mis prisiones oscuras y él me respondió desde el cielo de la libertad. Entonces, eso, que alguien te diga esa frase que ha pasado por esta situación del holocausto, de ver a su familia muerta, de perder a su esposa, su vida, ¿no? Y que te diga, clamé a Dios desde mis pequeñas prisiones y Él me respondió desde la inmensidad del cielo. Entonces, cualquier religión que nosotros tratamos de meterla y cualquier idea que tengas de Dios que trates de meter en una caja de religión, pues al final se va a romper, o sea, no se puede componer porque entonces dejaría de ser Dios, ¿no? Pues se puede comprender completamente, pues entonces dejaría de ser Dios. Entonces creo que ese proceso debería de ser uno de los procesos que a nosotros nos motive para este cuestionamiento, para ver qué de nuestra cosmovisión individual viene dictada a través de algo, ¿no? O sea, también hay muchas ideas que nosotros tenemos por crecer en Latinoamérica y por ser colonizados. Hay muchas ideas en Estados Unidos que vienen también por ser un país que fue conquistado también, ¿no? Entonces hay muchas ideas que nosotros decimos que son religiosas o espirituales, pero las tenemos simplemente porque son como que una idea de colonización, ¿no? De venir y destruirlo, el pensamiento indígena, el pensamiento nativo, como que todo este tipo de cosas. Y si nosotros cuestionamos, trabajamos con eso y ayudamos y apoyamos a que las personas alrededor de nosotros lo hagan, pues entonces estamos creando ese lugar donde no estamos preocupados por tener que Misael sea de la iglesia de Aarón, ¿no? No que sea aronita, sino que simplemente Misael tenga un proceso y que se sienta seguro en esta parte de ese proceso y pueda llegar al lugar que necesita llegar en su conocimiento de lo que él conozca como Dios, como deidad, ¿no? Que sea respetuoso en eso y que Dios sea respetuoso y que converjamos en los momentos que podamos converger y que nos demos la libertad de separarnos en los momentos donde podamos separar, porque al final, como tú dijiste, pues somos personas completamente diferentes, ¿no? Así es, y eso creo que es el ideal. Como comentaste, yo personalmente creo en Dios y creo que Dios pues nos encuentra, ¿no? En los diferentes ambientes de nuestra vida, en nuestros contextos, no importa dónde estés, Dios nos encuentra en esos contextos y quiere, yo como creo en el Dios que yo creo, pues yo pienso que Dios quiere relacionarse con nosotros, ¿no? Y que no hay ninguna práctica que te lleve más rápido a Dios o más lento, sino Él busca cualquier práctica, cualquier tradición en la que tú estás para poder acercarte a Él, ¿no? Y poder relacionarte con Él. Y, pues yo personalmente también creo que cada tradición que nosotros tengamos, pues abracemos esa tradición, pero tampoco nos hagamos la idea que esa tradición que tenemos, pues define a Dios o es el gateway to heaven, ¿no? Que es el único, porque no puede ser posible. Dios es el creador y Dios nos encuentra y nos va a encontrar a cada uno de nosotros donde estemos. Y esas prácticas que nosotros hemos hecho, hemos creado, pues muchas veces solamente son humanas, ¿no? Son humanas y Dios se compadece de nosotros y usa esas prácticas humanas para poder encontrarnos con Él. Y esto es lo que yo pienso y valoro mucho de pues este grupo de la sociedad irreligiosa que está buscando nuevas formas para encontrarse con Dios. Como yo les dije y lo que he leído, lo que he analizado, es que esta población irreligiosa, no todos se deslindan de la espiritualidad y de la religión. Y hay algunos que sí lo intentan hacer, ¿no? Pero no todos, muchos de ellos pues están buscando a conectarse con lo divino en sus propios términos o en sus propios contextos con nuevas prácticas y nuevas formas. Y eso es muy, muy interesante y muy bueno.
Y lo que tenemos que hacer, como tú dijiste, es que pues cada uno de nosotros lo podamos hacer, que no impongamos, porque creo que cuando imponemos empezamos a obligar a las personas y empezamos a, pues, pues a tratar de manipular, ¿no? Esa conexión que todos podemos tener con Dios. Y nadie puede manipular, no deberíamos de manipular nuestra conexión con Claro. Dios porque se tiene que dar y Dios la va a tener, ¿no? Porque Ujú. algo, por ejemplo, uno de los místicos cristianos, Meister Eckhart, dice que todos, y de hecho también Pablo lo dice, que todos existimos y respiramos y estamos en Dios. Y también Ujú. Meister Edgar dice esto, si dejamos de estar en Dios, dejaríamos de existir. Todos estamos y vivimos y existimos en Dios y Dios está en nosotros. Y eso es algo que no podemos alejarnos de Dios. Dios siempre está Ujú. y Dios existe y nos vamos a Claro. encontrar con Dios. Y eso es lo que pues yo personalmente pues me gusta mucho de este movimiento y religioso y creo que pues es motivar para que continuamos en Ujú. esa búsqueda, ¿no? Como siempre hacemos en este podcast, que continuemos con esa búsqueda de encontrarnos con nuestro Creador, Ujú. con Dios, para poder también abrazarlo, ¿no? Y poder caminar con Él en esta vida. Claro, claro, claro. Sí, pues esa es la invitación al final, ¿no? Creo que parte también muy importante de esto de la irreligiosidad es la búsqueda de comprensión o entendimiento antiguo, ¿no? Que tal vez que en su momento tal vez fue tachado o fue quitado por cuestiones colonialistas o culturales, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Yo en estos últimos meses me he metido mucho a leer acerca de los Native Americans, de los nativos americanos, de diferentes pueblos, también de aquí, de Latinoamérica, de México, de los Estados Unidos, de Canadá. Y tienen cosas muy interesantes, he encontrado cosas muy, muy interesantes en su cosmovisión, en su entendimiento, y creo que también pueden ayudar como que a entender un poco, ¿no? Pues nosotros, las personas que son cristianas y se adhieren a la Biblia como fuente de cosmovisión, pues entienden que la naturaleza también es una manera que Dios se comunica con las personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenían muy en claro estos grupos nativos, estos grupos indígenas, originarios de nuestras tierras, pues era básicamente eso, estar muy conectado con la naturaleza y entender la naturaleza de cierta manera que se buscaba una coexistencia con ella. Y fueron estos católicos que llegaron, más bien, me echo para atrás, lo vuelvo a decir, fueron estas personas disfrazadas de católicos, es lo que quiero decir. Estas personas disfrazadas de católicos, estos colonialistas, imperialistas, disfrazados de católicos que vinieron a destruir muchas cosas y que erradicaron esa tradición espiritualista, espiritual de muchas generaciones, de miles de años, que buscaba algo que el cristianismo debería de buscar. ¿No? Entonces creo que en esta búsqueda, en este cuestionamiento, decir, a ver, bueno, fue de esta manera, no nos hagamos hacia atrás de las realidades malas de las religiones que hemos tenido, pero busquemos hacia adelante los valores de cada una de ellas y ver qué puede compaginar de acuerdo a tu perspectiva, ¿no? Obviamente podrás ser la persona que va a yoga y hace lo que tú quieras y medita o ora o reza o va a la iglesia, pero cuando hay cierta cuestión de comportamiento y de valores no se tiene, pues entonces hay que reevaluar, ¿no? Y creo que la irreligión, por lo menos en este contexto de sociedad, nos pone una plataforma muy buena, una excusa muy buena para reevaluar este tipo de situaciones, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Misael. Estamos de regreso, segunda temporada de Logoscast. Ya tenemos por ahí una idea de los primeros 5 episodios que vamos a tener con ustedes. Queremos invitarles a reunirse con nosotros. Recuerden que esto es una conversación, es un diálogo. Nos gusta tener charlas, nos gusta que nos comenten y que nos digan. Y pues más adelante vamos a tener personas también a discutir, charlar aquí con nosotros, ¿cierto? Sí, tenemos otros temas muy interesantes, como comentaste, pues vamos a seguir explorando, hablando acerca de Dios, de la religión, de las prácticas, cosas muy interesantes, temas que pues muchas veces no podemos hablar en ciertos ambientes, pero aquí vamos a hablarlos, vamos a pues indagar en ellos, vamos a cuestionar.
También los invitamos a ustedes para que pues se unan a la conversación, al cuestionamiento, a las preguntas. Está bienvenido todo eso, para eso es este podcast, sin miedo a las preguntas, sin miedo al éxito, ¿verdad? Siempre para adelante, nunca para atrás. Para agarrar impulso. Así es, y pues sí, vamos a invitar a algunas personas. Ahí pronto vamos a tener algunos invitados, algunos lives también ahí en Instagram para seguir dialogando y platicando. Pues están bienvenidos todos. Esto es el propósito. Ninguno de nosotros somos gurús, sino pues estamos caminando juntos y queremos aprender. Y también con todos los que escuchan este podcast. Claro que sí, claro que sí. Y les regalo un corazón coreano a nuestros podcastnautas. Hola. Un corazón coreano. Yo voy a hacer el de Peña Nieto. Ahí todo descompuesto, ya con problemas cardíacos. Pues muchas gracias por escucharnos a todos. Estamos de regreso, un placer. Y pues continuamos con este conversatorio, con esta conversación, con estas ideas. Muchas gracias por reunirse. Nos vemos en el episodio número 12.